Bueno, hoy ya vamos a dejar la palabra Bereshit a un lado, no porque todo el contenido de Bereshit lo hayamos agotado, sigue habiendo cuestiones importantes de ver en la palabra Bereshit, como por ejemplo, si descomponemos la palabra Bereshit en dos, Bagá y Shit, obtenemos en el principio creo seis, ¿sí? Y ahí tenemos ya comentarios rabínicos que apuntan a seis cosas que Dios creó antes de la creación, ¿no? Entonces, bueno, a la luz de eso, esto es como cierre de Bereshit, ¿vale? No estoy empezando el tema que tenemos para hoy. Eh, Entendiendo eso, ayuda a entender, por ejemplo, textos como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dices, ¿cómo es posible que antes de la fundación del mundo el cordero fuera inmolado? Bueno, pero es que dentro del judaísmo se cree y se creía que había cosas que habían sido creadas antes de la creación, ¿vale? Entonces, claro, cabe perfectamente en esa manera de pensar y en esa manera de entender la creación, cabe perfectamente un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ¿no? Ya estuvimos viendo con la letra Bet que nosotros podemos indagar desde Bet en adelante, pero de Bet hacia atrás hay muchas cosas que no sabemos, salvo aquellas ventanitas que la Biblia nos abre a- al mundo de los cielos, de la esfera divina y de la esfera perteneciente a la eternidad, entendiendo eternidad en este sentido como el tiempo anterior a la creación, ¿vale? Es decir, un tiempo que para nosotros se nos escapa. Bien, entonces, bueno, como digo, no está todo visto con Bereshit, pero creo que es buen momento y hemos visto también suficiente para seguir avanzando hacia el verbo vagar, que es el verbo que tenemos a continuación. Aprovecho para recordar, en esta ocasión, en este primer verso, si estamos deteniéndonos más detalladamente. Por ahora en la primera palabra, vamos a ir ahora a la segunda, veremos la tercera y no nos detendremos tanto en la tercera, Elohim, al menos no todavía. Nos vamos a detener cuando lleguemos especialmente a ese plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí sí tendremos que hablar de Elohim con todo lujo de detalles y espero que el Eterno me dé la sabiduría para poderlo transmitir del mejor modo posible, ya que va a ser una concepción que entiendo que no es habitual en nuestros contextos. ¿Mm? Pero bueno, ya llegará. No voy a hacer spoiler, pero ya llegará. Así que nada, queridos, con esto vamos a empezar. Recordar que luego, pues los últimos minutos, si hay alguna pregunta, algún comentario breve con respecto a lo que hayamos visto, pues siempre están para eso, así que tomad nota y al final podemos comentar. Voy a compartiros la presentación. Hoy tenemos el verbo vagar, que es el verbo que se ha traducido como crear. En el principio creó, ¿bien? Y nos vamos a meter con ese verbo que significa realmente qué ideas teológicas tenemos con ese verbo, si son correctas o no a la luz de la escritura, y de dónde surgen y cuáles son las ideas correctas en caso de que no tengamos las ideas correctas. Básicamente, el planteamiento general va a ser este. Entonces, bueno, aquí tenemos Génesis 1.1, verbo bagá, Génesis 1.1 en hebreo, Bereshit bagá Elohim et hashamayim beet haaretz, en el principio, bien, esto ya lo hemos visto, Bereshit, y hoy nos vamos a bagá, que es lo que tenemos en, creo que todas las traducciones, como mucho va a haber una que no es creó, sino crió, ¿vale? Esa también aparece en algunos casos. En el principio creó o crió Elohim los cielos y la tierra. Bien, entonces este verbo, el verbo vagar, ya para los que están en el sistema verbal hebreo, en las clases de hebreo, pues ya saben de qué conjugación se trata, de qué tiempo, no voy a hacer examen hoy, pero la idea que está asociada a este verbo es una idea que se conoce de manera técnica como creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo no es otra cosa que creación de la nada.
¿sí? Esto es lo que tenemos, creación de la nada. Es decir, cuando leemos Génesis 1:1 y leemos en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, aquí en el pensamiento teológico de determinados sistemas religiosos se incluye de la nada. En el principio creó de la nada Elohim los cielos y la tierra. Bien. Este verbo, el verbo vagá en hebreo, es un verbo que suele asociarse precisamente a este concepto teológico de creatio ex nihilo, creación de la nada, y esta idea está presente en distintas herramientas de estudio. Y aquí cito algunas que yo he podido consultar personalmente. Es decir, no estoy citando estas fuentes porque me han dicho que ahí pone, sino porque yo mismo he podido leer en estas fuentes, entre otras, en webs de referencia también aparecen, y hay tanto que no quise ponerlo todo, porque si no, no acabamos, ¿eh? Pero es una idea muy extendida, es una idea muy presente, em, tanto en el ámbito académico como en el ámbito del creyente de a pie, lo que cree es que Dios lo creó todo de la nada. Bien, esta es la idea que tenemos más presente. ¿Por qué tenemos esta idea de creatio ex nihilo? Bien, porque es una idea que surge para oponerse contra versus creatio ex materia, es decir, creación de la materia. Bien, y permitidme que deje de compartir un momento para explicar este punto con un poco más de detalle. Bienvenida también, Melissa, Shalom. En determinado momento de la historia eh, surge la idea, el pensamiento de que la materia, es decir, lo creado, no es creado, sino que es preexistente con Dios. Y por lo tanto, la materia es eterna, desde este punto de preexistente. Y por lo tanto, tenemos a Dios y a la materia. ¿Bien? Entonces, claro, de alguna manera, al concederle a la materia este componente de eternidad que solo tiene Dios, o que solo se le debería atribuir a Dios, claro, eso entra en conflicto con la fe. Y dice, no, no puede ser que Dios creara algo de una materia que ya existía de antemano. La materia no es divina, la materia es creada. Es decir, surge de Dios, Dios crea la materia. Entonces, para contrarrestar esta idea, aparece el concepto de creatio ex nihilo, es decir, creación de la nada. Y si entendemos creación de la nada como creación sin materia preexistente, hasta ahí podemos aceptar el concepto teológico de creación de la nada. Sin embargo, no siempre creación de la nada se entiende en este sentido. A menudo creación de la nada se entiende lo que dice, de la nada. Es decir, que Dios toma la nada y de ahí crea. No, de la nada no puede surgir vida. De la nada no puede surgir algo. De la nada surge más nada. Bien, entonces, no es que haya algo que es la nada y que ahí Dios crea, ¿vale? Sino que tenemos que tener claro, no crea con materia preexistente todos aquellos elementos que fueron creados, que ya estuvimos viendo y que no se nos relatan en Génesis 1:1. Porque ya hemos dicho Génesis 1:1, bueno, Génesis 1, el relato de la creación, nos encontramos con el Tohu Bohu, los abismos, aguas, y Génesis 1:1 no nos dice Dios creó las aguas, ya están. Otros textos son los que nos dirán que Dios creó las aguas. ¿Bien? Entonces, Dios crea todo, pero no necesariamente de la nada, y vamos a ver de dónde surge esta idea. Bien, estamos aquí, creatio ex nihilo, creatio ex materia, creación de la materia. Bueno, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, verso 28, esto lo he tomado de la Biblia del Oso, por eso vais a ver
algunos caracteres que de pronto no se reconocen, es castellano antiguo. Dice, lo que te pido, hijo, es que mires el cielo y la tierra y todo lo que en ello está, y que entiendas que Dios lo hizo todo de nada. Fijaros, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, verso 28, es donde tenemos esta idea de que Dios lo hizo todo de la nada. Y dice, y asimismo, el linaje de los hombres. Por lo tanto, según esta manera de pensar, incluso el linaje de los hombres fue creado de la nada. No había nada y Dios creó. Bien, esta idea aquí la tenemos. Ahora, vamos a ver si esta idea es bíblica o no es bíblica. Vamos a ver si se sostiene a la luz de la Escritura o no se sostiene. Y en caso de no sostenerse, ¿qué es lo que la Biblia sostiene? Entonces, vamos a ver los usos de vagá, del verbo vagá. En Génesis puse 1.1, me refería, disculpadme, sería en Génesis 1. En el capítulo 1, el verbo vagá aparece varias veces. Vamos a ver en qué ocasiones aparece el verbo vagá y vamos a ver si ya hay materia antes o no. Bien, si ya hay algo previo o es de la nada. Bien. El uso del verbo vagar en Génesis 1 está relacionado con tres creaciones. Con tres creaciones. La primera, Génesis 1.1, los cielos y la tierra. Es el texto que hemos leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, con esa única declaración uno diría, bueno, los cielos y la tierra no estaban y Dios los crea. Los crea de la nada porque no están. Bien, esto es lo que nos dice el texto. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y aquí el verbo vagar, que ya hemos comentado. Nos vamos a la segunda creación, por decirlo así, donde se utiliza el verbo haga en Génesis 1. Y es Génesis 1:21. Se utiliza para hablar de los seres de las aguas y de los cielos. Lo que comúnmente entendemos como pájaros y peces, que es lo que crea en el quinto día. Pues bien, ahí se vuelve a utilizar el verbo vagar. ¿Dónde se utiliza? Pues al inicio. Y creó Elohim a los grandes monstruos y a toda el alma viviente que repta, a la que bullieron las aguas para sus especies, y a todo volátil de ala para su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces aquí tenemos vayibra. Un vayictol, un verbo en, en en tiempo perfecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La bet, la gesh y la alef, ¿vale? Las mismas tres consonantes que tenemos en vaga. Es otra conjugación del mismo verbo, para que nos entendamos, para hacerlo fácil. Bien, entonces se emplea vaga para hablar de los grandes monstruos, toda alma viviente que repta, la que bullen las aguas, todo volátil, etc. Y la tercera creación, donde aparece el verbo vagar, y ahora comprobaremos si hay materia o no hay materia, es Génesis 1:27 con el Adam, el ser humano. ¿Sí? Lo tenemos aquí, dice, y creó Elohim al Adam con imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y aquí tenemos Vaibra de vuelta, el mismo verbo, la misma conjugación que teníamos de cara a los seres del agua y de los cielos, y aquí volvemos a tener Bará, creó, y Vagá, igual que en Génesis 1.1, ¿vale? Esta es la misma conjugación de Génesis 1.1. Bien, las mismas tres letras, la Bet, la Gesh, la Aleph, ¿vale? Hasta aquí tenemos el verbo vará en los tres textos. Ahora, vamos a ver, especialmente basándonos en esto, también podríamos mirar esto, pero ahí entraremos un poquito más adelante, si nos da tiempo hoy, a ver cómo también el primer verso puede ser entendido y traducido, ¿vale? Que tiene otras maneras de leerse. Entonces, vamos a ver si los seres de las aguas y de los cielos surgen de la nada o ya hay algo, y vamos a ver si el ser humano surge de la nada o hay algo que Dios toma como base. Dios usó materia previa para crear lo que acabamos de mencionar. Pues bien, en el caso de los seres de las aguas y de los cielos, según Génesis 1:20, Dios se sirvió del agua. No surgen estas criaturas de la nada. Surgen porque el texto dice, bullan las aguas. El agente creador es Dios. No son las aguas las que tienen el potencial para crear. Es Dios el único que crea. Las aguas son una creación de Dios. Pero Dios
de alguna manera, ordena las aguas que produzcan y las aguas obedecen y las aguas producen. Ahora, el agente último no son las aguas son la herramienta, por decirlo así, que Dios usa para dar vida. Pero es evidente, a la luz de este texto, que no surgen de la nada. ¿Bien? No surgen de la nada. Y en el caso del ser humano, bueno, pues según Génesis capítulo 2, verso 7, verso 21 y 22, Dios se sirvió del polvo de la tierra en el caso del varón, ¿sí? Sabemos que Dios moldeó del polvo y creó al ser humano. Entonces no lo creó de la nada. Utiliza polvo, barro, como comúnmente se entiende, y en este caso el varón y la varona tampoco surgió de la nada. Surgió del costado del varón. Bien, del costado que Dios tomó del varón edificó una varona. Por lo tanto, Dios sí se sirve para estos elementos de una materia no eterna, sino que ha sido creada, pero ya hay una materia que la que Dios usa para hacer esa creación. Bien, entonces, el verbo crear no implica, el verbo crear en hebreo, el verbo bara, que estamos viendo, no implica necesariamente la idea de creatio ex nihilo en el sentido de la nada absoluta. Insisto, si entendemos creatio nihilo, creatio ex nihilo, ¿cómo? Que la materia no es eterna, hasta ahí todo bien, hasta ahí correcto, pero no podemos entender de la nada absoluta. De la nada absoluta, porque lo acabamos de ver. Dios usó materia. Dios usó materia. Entonces, ¿cómo creó Dios? ¿Qué significa entonces o qué implica el verbo vagá en hebreo? Bueno, en Hebreos 11:3 leemos lo siguiente. Por fe entendemos haber sido formadas las edades, literalmente los eones, esto es una palabra griega que aparece ahí, que es directamente esto, hablaría de las edades, los tiempos, por la palabra de Dios. La mayoría de traducciones vierten universo, pero claro, la connotación de universo para nosotros que son las galaxias, las estrellas, la Vía Láctea, los planetas, y no es exactamente la connotación de eones. Eones apunta más bien a edades, a tiempos, a siglos, ¿bien? Sería, no se traduce por siglos, pero incluye la idea de siglos. Entonces, por fe entendemos haber sido formadas las edades por la palabra de Dios. Génesis 1, la palabra, Dios utiliza la palabra para crear. Y aquí va a decir algo muy interesante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, lo invisible es lo que de alguna manera sirve para dar lugar a lo visible, a lo que llamamos o entendemos como creación. Por lo tanto, ¿de dónde surge la creación? La creación no surge de la nada, del vacío, sino que surge de realidades que no podemos ver, pero que existen. Y si nos fuéramos y pudiéramos irnos a algún punto en el inicio, al principio, ¿quién estaba? Dios. Dios es la realidad última y realidad invisible, al menos hasta donde nosotros podemos concebir. Por lo tanto, no tenemos la idea de creatio ex nihilo sustentada en la Biblia, sí la tenemos en Macabeos, pero en la Biblia no va a aparecer este concepto que de la nada lo creó todo Dios, sino que en la idea la idea que nos presenta la Biblia es creatio ex Deo, creación a partir de Dios, que es esa realidad última invisible, y no solo Dios, Dios, hay otras realidades invisibles, pero que surgen de Dios,
Esta es la realidad última, como digo. Y esta idea sí se opondría en este caso a creatio ex nihilo y a creatio ex materia, porque la materia sí es visible. Y la Biblia nos dice que lo visible sale de lo invisible. Por lo tanto, cada vez que podamos ver el verbo bara, el verbo crear, y cuidado porque ahora vamos a ver algunos textos donde aparece este verbo, que en la traducción no siempre aparece, ¿eh? Que en la traducción no siempre aparece. Por lo tanto, siempre en el texto hebreo vamos a ver bara conjugado de diferentes maneras, por supuesto, pero cada vez que aparezca, tenemos que pensar en esa creación que emana de Dios, una creación que surge de Dios mismo, ¿bien? Y que de Él sale todo, porque de lo contrario, antes decíamos que de la nada no puede salir vida, pero de Dios, que es la vida, sí puede salir vida. Entonces, la creación o lo creado tiene que ser concebido y visto como una emanación de Dios. Bien, sale de su propia realidad, sale de quién es Él. Por eso Dios crea y luego tenemos la valoración, y vio Dios que era bueno. Porque es algo que ha salido de Él mismo. Bien, entonces, de alguna forma, lo que Dios creó, bueno, mejor lo voy a decir utilizando un versículo que creo que me entenderéis mejor. Dice que la creación nos habla del creador. Las cosas creadas nos hablan del creador. ¿Por qué? Porque han salido de él. De la misma manera que un artista, un cuadro, sale de la imaginación del artista, sale de lo que el artista ha pensado, sale de la mano del artista, y hay un algo, no sale de la nada, sale del artista. De esta misma manera la creación sale del artista que lo creo que es Dios. ¿Bien? Hasta aquí espero que todo en orden, si no luego podéis comentar o preguntar algo al respecto. Y vamos a seguir avanzando con respecto a esta creación que sale de Dios. Viendo que vará es el acto creador de Dios. Solo este verbo, el verbo vará, solo se puede aplicar a Dios como agente que crea. Solo Él puede hacer vará. El ser humano puede hacer, puede formar, puede moldear, puede, pero no puede vará. Porque no puede hacer que algo salga de Dios. Solo Dios puede hacer que algo salga de Él. Bien, solo puede Dios emanar algo. Entonces, vará tiene como agente a Dios. Usos de vará en la Biblia, que esto es muy interesante, muy llamativo y tiene mucha conexión, y lo vamos a ver, Dios mediante, con Bereshit. ¿Vale? Hay 6 creaciones principales de Dios. Cuando hablo de 6 creaciones, me refiero, casi estaría mejor, 6 esferas de la creación, porque no son creaciones diferentes, sino que están relacionadas. ¿Vale? Entonces hablaríamos de una creación con 6 esferas o 6 dimensiones de esta creación principales de Dios, en los que la Biblia utiliza el verbo vará, ya sea conjugado de esa forma o conjugado de otra distinta. Bien. La primera es la creación, lo hemos visto en Génesis 1.1, pero también por aportar alguna otra referencia a Isaías 45.18. En Isaías 45.18 nos dice, porque así dijo Adonai, el que creó los cielos, él es el Elohim, literalmente a Elohim con el artículo, ¿bien? En hebreo, dice el que formó la tierra, el que la hizo, y él la compuso. Y aquí viene donde aparece el verbo vará, dice, no la creó en vano, en una referencia a la tierra. Bien, aquí tenemos el verbo, y esto es un sufijo pronominal, un demostrativo en este caso, y aquí tenemos la bet, la reish y la alef. Es el verbo vará, solamente que con este sufijo pronominal aquí. Entonces, no la creó en vano, tohu, para ser habitada la formó. Yo soy Adonai y no hay más. ¿Bien?
Este es el texto que nos habla de que Dios crea la tierra, juntamente con Génesis 1:1 y alguna otra referencia que tendríamos también en otras partes de la Escritura. Luego tenemos el Adán. El Adán, el hombre se traduce normalmente, el género humano es lo que tenemos ahí. Lo tenemos en Génesis 1:27, en el 5 del 1 al 2, Deuteronomio 4:32 y este salmo y esta cita de Isaías. Fijaros que Isaías va a ser un libro que va a aparecer mucho, sobre todo el llamado Deutero-Isaías, que son creo que el capítulo 40 en adelante. Ahí se utiliza mucho el verbo vará, conjugado de diferentes maneras y atribuidas todas a Dios. Entonces, por ejemplo, en Adán tenemos Deuteronomio 4:32, la primera parte del verso nos dice, porque pregunta ahora por los días primeros que fueron antes de ti, desde el día que creó vará Elohim al hombre sobre la tierra. Bien, algo que ya hemos visto en Génesis, que ya conocemos, pero nos confirma cómo efectivamente se utiliza este verbo en otro texto, y así tenemos otro testigo más que nos habla precisamente de esta esfera en la creación, el Adán, el hombre. Luego tenemos a Israel. Bien, fíjate el orden, la creación, el Adán, Israel. Israel también es creado por Dios. Esto lo he expuesto o lo expuse especialmente en un webinario, Historia de Israel, que está en el canal de Bienvenido al Origen, y ahí hablo de cómo Dios crea a Israel, porque Israel no existía. Israel es un invento de Dios. Bien, podríamos entrar en la estabilidad de las matriarcas, que entraremos más adelante, podríamos entrar en muchas otras cuestiones, pero Israel es una creación de Dios. Además, Dios le da el nombre. eh, hay, es muy bonita ver esa realidad desde ese punto de vista. Entonces, vamos a leer, en este caso, Isaías 43:15, ahí os aporto algunas otras citas, donde nos dice, yo Adonai, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Aquí se emplea este participio, bogué. Bogué es el verbo vagar, pero como participio. ¿Vale? Entonces tenemos la bet, la reis y la alef. El verbo vará conjugado de otra manera, en otro tiempo. Bien, entonces aquí se nos habla que literalmente Dios es el creador de Israel. Bien, no solo este texto, tenemos otros, pero Dios crea a Israel. No de la nada, sino también de, en este caso, bueno, pues Abraham, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí tenéis Isaías 43:1, el verso 7 también, el verso 15, Malaquías 2:10, nos habla de esta realidad. Ahora fijaros, entramos, tenemos tres, vamos ahora al cuarto. Algo que Dios crea, algo que Dios hará, es la restauración de la creación. En Isaías 65:17 se nos habla de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y nos dice, porque heme aquí, ki hineni, creador de cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras y no subirán al corazón. Entonces se emplea de nuevo el verbo bara como participio. Aquí lo tenemos, bogué. La bet, la geis, la alef, creador de cielos nuevos y tierra nueva. En este sentido, es esa nueva creación que tenemos y por lo tanto esa recreación o esa restauración de la creación de la que hemos hablado en Bereshit, de la que nos habla la Escritura y de la que seguramente ya tenemos en mente y textos bíblicos que nos resuenan al respecto como ese tiempo de la restauración de todas las cosas. Bien, entonces vemos que también aquí tenemos ese verbo bara aplicado a Dios como el único agente que lleva a cabo esta acción. Pasamos al quinto punto, y es la restauración del Adán. Una restauración que, si bien será física en un momento determinado por medio de la resurrección de los muertos, en este texto que os comparto, en el Salmo 51:10, es una restauración del Adán desde el nuevo corazón, ¿vale? Porque la restauración del hombre, de la humanidad, empieza ahí. Empieza en cambiar el corazón del hombre. ¿Para qué? Para poder empezar a servir a Dios y agradar a Dios conforme a su palabra. Entonces, en el Salmo 51:10 leemos, un corazón puro crea en mí, oh Elohim, y un espíritu recto renueva dentro de mí. Es un salmo muy conocido. Y aquí tenemos begá, no tenemos barat, lo tenemos conjugado de otra manera, es un imperativo
que en este caso no es una orden, sería un ruego intenso del salmista en este caso, donde le está pidiendo a Dios que cree en él un corazón puro y un espíritu recto. Renueva la palabra Hadesh, que tiene que ver con Jodesh, el Rosh Hodesh, cabeza de mes, de la luna renovada, etcétera, etcétera, el pacto renovado, el nuevo pacto, bien, el Brit Hadashah, todo esto tiene conexión con esta palabra que tenemos aquí como renovar, recrear, restaurar esta realidad que va a llegar por medio de precisamente de ese nuevo pacto, de esa sangre de Yeshua, que es la sangre del nuevo pacto, que por medio de la fe en él nos permite tener esta creación, esta nueva creación, ya siendo una realidad, aún no completado, no consumado, pero ya siendo una realidad. Bien, por lo tanto, hablamos también de esa restauración del género humano, del Adán, por medio de o iniciando esa restauración en el interior del ser humano, provocando ese cambio en su corazón. Luego, y en sexto lugar, ya último lugar, tenemos la restauración de Israel. Y la restauración de Israel la tenemos en varios textos, entre ellos pues Isaías 45:8, 57 versos 18-19 y también capítulo 65, verso 18. Ahí tenemos ese verbo vará. Y vamos a leer, en este caso, Isaías 57, estos dos versos, verso 18 para contextualizar, verso 19 para ver cómo efectivamente tenemos el verbo ahí. Y de vuelta en esa forma participial que ya hemos hablado antes. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le guiaré. Evidentemente está hablando de Israel aquí. En el contexto no lo menciona directamente, pero está explicitado por el contexto y dice, he visto sus caminos. ¿Los caminos de quién? Los caminos de su pueblo. Pero le sanaré y le guiaré y completaré consolaciones a él y a sus enlutados. Bien, este completaré es donde lo tenemos, Bogenit, Shalom. Shalom, shalom. Hablaré paz. Ah, perdón, que no lo tengo aquí. Solo tengo aquí en el 19. Este es muy interesante porque este completaré es el verbo shalom, ¿vale? Que tiene que ver con shalom, con paz, con plenitud, con estar lleno, con no faltar nada, con haber pagado lo que se debía de alguna manera. Nosotros utilizamos, al menos en España, la expresión de tenemos una deuda, la pagamos y decimos estamos en paz. Estamos en paz significa no te debo nada. En este sentido, cuando se utiliza completaré las consolaciones a él y a sus enlutados, es que Dios de alguna manera va a estar en paz con su pueblo porque lo hará estar en paz. Por eso tiene conexión con lo que viene luego, donde dice, Bogué, el que crea o creador de fruto de labios, Shalom, shalom, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Adonai, y lo sanaré. Por lo tanto, hablamos de esa sanidad, de ese shalom que va a recibir el pueblo de Dios, Israel, en esa restauración. Y volvemos a tener a Dios como agente y al verbo vará, conjugado de esta forma, referida a Dios llevando a cabo esa acción de restauración. Así que estas son las 6 creaciones o las, si preferís, 6 esferas de la creación, ¿vale? Principales. ¿Por qué digo principales? Porque ahora vamos a ver una nota en la siguiente imagen donde el verbo vará se utiliza de más cosas, pero se utiliza de manera puntual. No tenemos una abundancia de testimonio bíblico como lo tenemos aquí en la creación del Adán Israel y la restauración de la creación del Adán Israel. Se utiliza de manera puntual y no es algo tampoco troncal, principal dentro de lo que sería la escritura. ¿Vale? Ahora, antes de mencionar esta nota, sí quiero que veamos cómo estas 6 esferas de la creación tienen relación las unas con las otras. Porque fijaros, tenemos la creación, en primer lugar hemos dicho. Luego, en cuarto lugar, tenemos la restauración de esta creación. En segundo lugar, tenemos el Adán, la humanidad. Y hemos hablado también, en quinto lugar, de su restauración. Y hemos hablado de Israel, en tercer lugar, y en último lugar, de su restauración. Por lo tanto, tenemos 3 cosas que Dios creó, y estas 3 cosas que Dios creó, que Dios hará, son las mismas 3 cosas
que Dios restaurará. Así que desde este punto, que sabemos que la creación gime con dolores de parto y fue sujetada a servidumbre a causa del pecado, a causa de aquel que la sujetó, bien, sabemos que aquí estamos avanzando hacia la restauración de esta creación, esos cielos nuevos y esta tierra nueva, cielos nuevos, cielos y tierra nueva. El Adán, sabemos que el Adán cayó, fue creado, pero cayó, necesita ser restaurado. Y tenemos ese nuevo pacto. Luego vamos a tener resurrección de muertos para lo que sería la faceta bici. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. Bien, entonces habrá una transformación de este Adán y por lo tanto será también restaurado ese cuerpo que perdió ese estado que ya tenía en el jardín del Edén después de comer del fruto del árbol prohibido. E Israel pasa lo mismo. Y con Israel pasa lo mismo. Dios creó a Israel, pero sabemos que Israel, ojo, siempre hubo un remanente, no hablamos de Israel en una categoría absoluta, pero sí de manera más general. Israel también se corrompió, fue creado, pero se corrompió, y Dios, ¿qué está haciendo? Está restaurando a Israel, porque Israel fue dividido en dos reinos, además cada uno de esos reinos fue dispersado, además hay ovejas que no solo están perdidas, sino que ni siquiera saben que son ovejas, o sea que está todo patas arriba y Dios es que está haciendo, está restaurando a su pueblo. Tenemos Hechos 1, creo que es, no sé si el 6 o el 7, en ese capítulo primero del libro de los Hechos, donde los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por lo tanto, hay una restauración de este reino de Israel, donde se ha profetizado de que Efraín y Judá serán uno solo, donde ya no habrá más envidia del uno hacia el otro, no habrá guerras civiles entre ellos como las había en el periodo de los reyes, con lo cual Dios está trabajando en la restauración de la creación, del Adán, del ser humano, y la creación y la restauración, mejor dicho, que también es para, de Israel, en estas seis creaciones principales o seis esferas de una misma creación. Bien, con lo cual la una nos lleva a la otra. Como decía, esta nota importante también es una nota tomada de la Biblia Reina Valera 1995, donde también se utiliza el verbo vará con respecto al norte y al sur. Aquí tenéis la cita. Respecto a la nube y la oscuridad y el resplandor de fuego de noche, en nube y oscuridad de día, resplandor de fuego de noche en Isaías 4.5, las tinieblas, por lo tanto estoy muy de Isaías 45.7, ¿no? Este Josías que ya tenemos en Génesis 1, bueno, sabemos que Dios lo creó, no hay materia preexistente en este sentido. Y luego, por último, y viento, que sería Ruach, ¿eh? Amós 4.13. Entonces ahí también, de manera específica, de manera puntual, se menciona el verbo vagá con respecto a estos elementos. Pero como decía, la presencia es mucho más abundante con respecto a la creación, al Adán, a Israel y su restauración. Su restauración. En este sentido, son, si os fijáis, lo que está restaurando, y por eso el verbo vagá, es el reshit. El reshit. Bien, entonces esto pues conecta el verbo con lo que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Ahora, quiero dejaros una reflexión, para que no quede solo en el ámbito de lo teórico, sino que puesto que Dios recreará, restaurará la creación de los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, restaurará al Adán, al ser humano, empezando por ese nuevo pacto, por ese corazón, y restaurará a Israel, a su pueblo, llevándolo a la plenitud, al cumplimiento pleno de las profecías. La pregunta para ti es, ¿qué estoy haciendo en cada esfera? ¿Qué estás haciendo tú? Si bien no podemos hacer vará, nosotros no tenemos ese poder de Dios, eso le pertenece a Dios, pero sí, de alguna manera, Dios espera de nosotros que vayamos trabajando en esa restauración, vayamos de alguna manera anticipando la restauración a la creación, al Adán y a Israel.
En la Torá, en la ley de Dios, en sus mandamientos, se nos da, eh, hay mandamientos que tienen que ver con la creación, cómo tratar a los animales, por ejemplo, cómo tratar la tierra, ¿sí? No es un mensaje de Greenpeace esto, ¿eh? Ojo, pero sí Dios ha creado la tierra, Dios cuida de la tierra y Dios restaurará la tierra porque ahora mismo está bajo corrupción. Pero, ¿qué estamos haciendo con respecto a la creación de Dios? Y no me refiero a si estamos siguiendo las políticas del gobierno para reciclar, no voy por ahí, ¿eh? Sino que estamos viviendo como parte del pueblo de Dios en armonía con la creación según establece la Torá. ¿Nos es posible hacerlo? Y si nos es posible hacerlo, ¿lo estamos haciendo? Bueno, pues sería una reflexión que deberíamos preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo con respecto al Adán, con respecto al ser humano? Sea pueblo o no sea pueblo. Porque cuando uno empieza a ver la Torá, cuando uno empieza a ver que el pueblo de Dios es Israel, claro, uno ya, pero ¿es pueblo o no es pueblo? Pero este ha entendido, ¿no? Mira, Dios va a restaurar al ser humano. Dios va a restaurar la humanidad, porque Dios creó a la humanidad. Y hay leyes que tienen que ver no solo con aquellos que son pueblos, sino aquellos que no son pueblo. Y hay un llamado general, si queremos ponerle alguna categoría, que es ser luz a las naciones, por ejemplo, que es predicar el Evangelio a toda criatura. No, fíjate, estás predicando el Evangelio a las vacas. ¿De qué manera le predicas el Evangelio a la creación? Bueno, pues relacionándote en conformidad a la Torá, con el medio ambiente que Dios te ha dado. Igual con el ser humano, igual con el ser humano. Pertenezca al pueblo que pertenezca. Estamos llevando la luz de Dios, esa luz que se expresa en Yeshua de una manera plena al ser humano, para restaurar al ser humano, para que Dios, por medio de ese anuncio, de esa proclama, pueda restaurar al ser humano. Y bueno, y con Israel, ¿qué estamos haciendo con Israel? Ahora parece que estamos haciendo un poco más, ¿no? Porque bueno, está la situación que está, nos acordamos de Israel, oramos por Israel, la paz de Jerusalén, está muy bien. Hay algo que a mí me impactó, y eso lo comparto a modo personal, y ahora iremos, si nos da tiempo, no sé cómo iremos, y si no lo veremos la semana próxima, que es otra lectura de Génesis 1:1 con el verbo vará, vocalizado de otra manera, pero con Israel eh, hay algo que en determinados sistemas religiosos se toma como referencia y es Hechos 15. En Hechos 15 se marcan 4 o 5 cosas principales que los gentiles que se convierten a Dios, es decir, que vienen a ser parte del pueblo de Dios, tienen que hacer. Abstenerse de los ídolos, de la fornicación, de ahogado, de sangre. Bien, dicen, no, no, esto es lo que hay que guardar. Muy bien. En ese mismo llamado concilio, que yo no llegaría tan lejos, no creo que fuera un concilio, al final fue una reunión del Sanedrín mesiánico, por ponerle una etiqueta, dicen también algo. Y a Pablo se le encarga que no se olvide de los pobres de Jerusalén. Y esa colecta, esas ofrendas que se recogen por las diferentes iglesias, Macedonia, Acaya, esa ofrenda que va apareciendo en las diferentes cartas en Corinto, era una ofrenda que iba destinada a los pobres de Jerusalén. Y eso es algo que también se determinó ahí. Y que Pablo, creyente en Yeshua como el Mesías, ya está haciendo con las otras comunidades. A mí esto me impactó, y esto de manera personal, no digo que ahora cada uno tengamos que hacer eso, pero desde ese momento yo decidimos como familia de alguna manera apoyar a Israel de esta manera también. No solo con oración, que está muy bien, tenemos que orar por Israel, pero estamos también, por ejemplo, otra idea, capacitándonos para poder hablar con judíos acerca de Yeshua como Mesías, porque en eso entraríamos con esa restauración del género humano.
Necesitan a Yeshua como Mesías, igual que cualquier ser humano. ¿Podríamos hablar con un judío, predicarle el Evangelio, sin que ya enseguida se levante el sistema de defensa y diga, este es cristiano, me quiere convertir a cristiano? ¿Qué estamos haciendo por Israel? Y para restaurar y para que Israel sea restaurado. Os dejo con esto. Y sí, no nos va a dar tiempo a entrar a la siguiente, a la lectura a la otra lectura. Así que la veremos la semana que viene. Chin, chan. Em, Cuando en Hechos, retomo el texto de Hechos, los discípulos le preguntan acerca de la restauración, Jesús dice algo. Y Jesús dice, déjate esto, que ahora nos toca saber en qué momento va a pasar, pero mientras, sed testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este ser testigos en estas áreas no es una alegoría de la familia, del vecindario, del trabajo y de las misiones allá donde Dios te quiera llevar. Jesús estaba siendo literal y los discípulos lo entendieron así. Se fueron a Jerusalén, predicaron en Jerusalén, estuvieron en Judea y ya también a causa de una persecución empiezan a extenderse, llegan a Samaria y llegan, Pablo dice, yo tengo que ser luz a los gentiles porque así lo dice Isaías. Y el siervo de Dios en Isaías, creo que es 46, si mal no recuerdo, dice que es Israel. Ese texto dice específicamente Israel. Por eso Pablo asume como suya, como parte de Israel, esa misión de Dios. Y eso, y eso, empezar a hacer eso, restaura a Israel, restaura al ser humano, porque se van poniendo todas las cosas en orden, y va restaurando la creación. Entonces ahí de alguna manera Jesús, Yeshua, nos da el inicio, el punto de partida para empezar a restaurar, o mejor dicho, para avanzar hacia la restauración de todas las cosas, que es algo que va a consumar Dios, porque solo Dios puede bara, solo Él puede crear de esa forma. ¿Bien? Pero sí cuenta con nosotros, sí cuenta con su pueblo, sí cuenta con aquellos que somos creyentes en Yeshua como el Mesías para llevar a cabo esto. Y esto es un poquito diferente a la Gran Comisión, ¿eh? Ya hablaremos algún día de la Gran Comisión. Pero sí creo, si hay que llamar Gran Comisión a algo, hay que llamarlo a esto. Mucho más holístico, mucho más completo, mucho más integral, que no solo uno de los aspectos. Bien, así que lo dejo aquí. Pasamos a preguntas y aún nos queda algo por ver de Bará y seguiremos avanzando la semana que viene.